Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy voy a hacer una consulta al sistema de calificaciones Gradebook o libro de calificaciones Gradebook a través de la plataforma Canvas que están viendo ustedes en pantalla. Agradezco a un estudiante que me ha permitido acceder a su cuenta para hacer este video. Lo hago desde este perfil de estudiante con el fin de que sea más familiar para ustedes y sobre todo sigan el mismo proceso. Vamos a ver en pantalla, estamos viendo en pantalla el menú de navegación. En este menú de navegación de Canvas, ustedes ven Notas UTPL. Este es uno de los servicios que la Universidad Técnica Particular de Loja incorporó desde el periodo abril-agosto 2020 con el fin de que sea más asequible y también sea más rápida el acceso hacia sus calificaciones, porque anteriormente ustedes lo hacían a través de servicios UTPL, que está en la página principal de la universidad, accedían con su usuario y contraseña, que es el mismo que utilizan para el correo, pero ahora lo pueden hacer directamente desde la plataforma Canvas. Nosotros hacemos clic en Notas UTPL y se nos despliega estas opciones. Carrera o programa. Cuando ustedes acceden a través de su Canvas al programa o carrera, les va a aparecer aquí la carrera que ustedes están cursando, asimismo la opción de competencias específicas. Donde dice la carrera o tecnologías de la información en este caso, es el programa que están cursando y competencias es la opción del formato de competencias específicas que se sigue en la universidad. Cuando un estudiante ha reprobado por 2 ocasiones una asignatura, lo lleva en este formato. Una vez que aprueban en competencias específicas, validando la asignatura, esa calificación va a migrar a esta malla o a este expediente. Pues vamos a empezar con el programa o carrera en donde tiene las calificaciones el estudiante del ciclo en el que vamos a consultar. Tecnologías de la información. Luego elegimos el periodo. Abril-agosto 2021 no elegimos porque recién el día de ayer se ha concluido con las evaluaciones bimestrales correspondiente al primer bimestre. Vamos a acceder a un ciclo anterior. Luego presionamos consultar y nos va a desplegar esta tabla. En esta tabla se ve que el estudiante ha cursado 6 asignaturas. Su estado de cada asignatura es acreditado, eso significa que ha aprobado. En el primer bimestre, por ejemplo, en esta asignatura él tiene 9.25, el estudiante aquí en el segundo tiene 9.56, con una nota final de 9.4. ¿Qué significa esta nota? Esta nota es la suma de ambos bimestres dividido para 2, es el promedio. Luego aparece una columna muy interesante que algunos estudiantes me han hecho las consultas y todavía no entienden por qué la universidad les coloca esta columna. Si ellos ya en el segundo bimestre, por ejemplo, ya tienen la nota de aprobado, sin embargo, les aparece el acumulado. La universidad hace esto dentro del sistema Gradebook o en el libro de calificaciones Gradebook porque hay estudiantes que aquí puede ser que tengan 7 puntos, por ejemplo. Han rendido el examen, han trabajado en sus actividades, pero tienen un promedio de 7. Ese promedio obviamente el Estado les va a salir acreditado, está aprobado. Sin embargo, aquí se les va a acumular una cantidad de calificación o un puntaje dentro de esta columna. Entonces, ¿este puntaje a qué corresponde? En la parte superior en el encabezado dice acumulado 65%. ¿Qué cosa se acumula aquí? Y eso es lo que los estudiantes siempre preguntan. ¿Qué se acumula? ¿Para qué se acumula? Aquí se acumula todo lo que ustedes han obtenido en el componente de aprendizaje en contacto con el docente y el componente práctico experimental. Como ustedes saben, el componente en contacto con el docente es del 35% y el porcentaje que es del práctico experimental es del 30%. La suma de esos dos componentes se acumulan aquí. ¿Qué se recupera? Pues se recupera únicamente el componente de aprendizaje autónomo, que corresponde a los cuestionarios y al examen bimestral. Como ustedes saben, los cuestionarios es sobre el 10% y
los exámenes bimestrales sobre el 25%. Sumando a ambos porcentajes es 35%. Y ese 35 más el 65 acumulado de los dos componentes que les expliqué suman 100%. Si el estudiante se presenta, pues tiene que dar sobre 3,5 o sobre el 35% este examen de recuperación. También puede darse el caso que el estudiante aquí sacó 7, pero no rindió ni el primero ni el segundo bimestre. En el primero y en el segundo bimestre no rindió el examen, pero tiene un 7 porque acumuló en las otras actividades ese puntaje, que le dio el puntaje de acreditado. Sin embargo, él no ha rendido ningún examen bimestral, por lo tanto, tiene la opción de presentarse aquí y tiene que fijarse siempre en este acumulado. Si en el acumulado el estudiante ve, por ejemplo, que tiene 6 o que tiene ya 6,50 o tiene 7, como dije, entonces en el examen de recuperación él se va a presentar sobre el puntaje que le están dando. Y ese puntaje que él obtiene sobre el 35% o 3,5 va a sumarse con este puntaje acumulado aquí. Ambos al sumarse nos van a dar una nota en esta parte que dice nota del periodo. Y esa sería la nueva calificación, ya no la que está aquí, sino la que se sume de estas dos columnas. Vamos a tener. Ahora, vamos a revisar internamente cómo está estructurado los componentes en sí sobre los cuales se califica las notas de una asignatura. Vamos a entrar, por ejemplo, a Ingeniería de Requisitos. Como ustedes ven, en esta asignatura el estudiante en el primer bimestre tiene este puntaje, sobre 10 puntos. En el segundo bimestre tiene este puntaje sobre 10 puntos. Esto en la pantalla anterior está de manera más resumida, aquí está más detallada. Aquí están viendo ustedes los 3 componentes. De acuerdo al sistema de calificación que ustedes también ven en mi video, que yo expliqué allí qué significa cada uno de los componentes que la universidad tiene dentro del sistema de evaluación de aprendizajes, ustedes ven, por ejemplo, este estudiante en contacto con el docente en el foro ha obtenido 10 con un peso del 15 y una nota ponderada de 1,50. Luego ha hecho el chat, vemos, no ha hecho el chat. Por lo tanto, le ha tocado hacer la actividad suplementaria. En reemplazo del chat, ustedes saben que si un estudiante no se presenta al chat calificado, pues tiene que realizar la actividad suplementaria. El foro sí no tiene recuperación. El foro no se puede recuperar para nada. El foro es una actividad que se realiza durante toda una semana, a veces algunas materias durante 2 semanas. Entonces tienen todo el tiempo para realizarlo. En cambio, el chat, al ser una actividad síncrona que se realiza un día en específico y en una hora determinada por el profesor, muchas veces los estudiantes no pueden acudir debido a las diversas actividades que tienen, ya sea de trabajo, laboral o por algún contratiempo que hayan tenido. Por lo tanto, esa sí tiene recuperación. Entonces, en la actividad suplementaria, el estudiante recupera la calificación del chat calificado. En este caso, el estudiante ha recuperado y tiene 10. El peso ha sido de esa actividad del 20%, por lo tanto el estudiante obtuvo 2 puntos. Sumamos las dos actividades y tuvo 3,50. Y asimismo, en las evaluaciones, por ejemplo, parciales y presenciales. Estas evaluaciones, que es lo que les dije que es la única que se recupera en el examen de recuperación, es este componente. Entonces, el estudiante, por ejemplo, ¿cuánto debe acumular en este componente? 3,5 puntos o 35%. En este caso, la evaluación presencial fue sobre el 25% y esta es la nota que el estudiante obtuvo. Las evaluaciones parciales, como le dije, son los cuestionarios. Aquí, ¿cómo se califica? Muchas veces hay confusión, los estudiantes dicen de dónde se obtiene este 10 y el puntaje. Entonces, por ejemplo, en esta asignatura, ¿cuántos cuestionarios tuvo la asignatura en el primer bimestre? Le hacemos clic y nos vamos a dar cuenta. Esta asignatura tuvo 2 cuestionarios. El estudiante obtuvo 10 y 10.
El promedio, esta nota promedio, sumando las dos y dividiendo para 2, es el promedio que va a pasar aquí. Ya el promedio. Y luego le dan un peso del 10% y la nota ponderada de 1 punto. Se suma y tenemos el siguiente total con respecto al componente del aprendizaje autónomo. También tenemos el componente de aprendizaje práctico experimental. Para nosotros comúnmente lo llamamos tareas. Aquí esta asignatura, por ejemplo, ha tenido el peso del 15% la primera tarea y la segunda tarea también del 15%. En total, 30% o 3 puntos. El estudiante ha trabajado en estas 2 tareas, ha obtenido este puntaje. Este puntaje, ojo, también quiero explicar que este puntaje es en el sistema, más que sistema, en la plataforma Canvas. Ahí en la plataforma Canvas todas las calificaciones se califican o se obtienen sobre 10 puntos, todas. Una vez que ya migran a este libro de calificaciones de Gradebook, aquí ya se le da los pesos respectivos y automáticamente se establece la nota de acuerdo al peso que se le ha establecido. Entonces se hace el cálculo. Este es el porcentaje de esta calificación y hacemos la nota de ponderación o regla de 3 también. Y sale la calificación. Obviamente esto lo hace el sistema de forma automática. Ahora, ¿cómo se obtiene la nota del primer bimestre? Pues sumando este total del aprendizaje práctico experimental, el total del aprendizaje autónomo y el total del aprendizaje en contacto con el docente. Esas 3 calificaciones es la suma que estamos viendo aquí en la parte superior. Lo mismo ocurre para el segundo bimestre. ¿Sí? No voy a repetir porque es lo mismo. Solamente fijarnos si en las evaluaciones parciales del segundo bimestre hubieron más cuestionarios. Solamente 2. Hay algunas asignaturas donde los profesores colocan 4 cuestionarios, 5 cuestionarios por bimestre. Entonces, allí es lo mismo. Se suman todas las notas y se dividen para la cantidad de cuestionarios. Si hay 4 cuestionarios, se suman los 4 y se divide para 4 y se saca el promedio. Y ese promedio se traslada a este casillero y de aquí se hace el cálculo. Lo demás es similar. En la parte final estamos viendo el primer bimestre, cuánto obtuvo el segundo bimestre y el promedio, que es la suma de los 2 dividido para 2, 9,1. Y aquí está por cada uno de los componentes, el componente en contacto con el docente, el componente del aprendizaje autónomo, el aprendizaje autónomo y este es el práctico experimental. Bueno, están los 3 se suman. Recuerden, los 3 que se suman aquí, tiene que obtenerse esto. Y al revés lo mismo. Por ejemplo, en contacto con el docente, esta nota se suma con esta y se divide para 2 y obtenemos este promedio ya por cada uno de los componentes. El promedio del 1, el promedio del aprendizaje autónomo. Como están viendo, miren, aquí está más explicado ACD y AP. Aprendizaje en contacto con el docente y el aprendizaje autónomo se suman. ¿Qué notas aparece aquí? Aparecen estas 2 calificaciones, esta y esta. Las 2 calificaciones sumadas es lo que tenemos aquí. Y esta sí no aparece, esta es la que se va a recuperar, como les dije, sobre 3,5, el autónomo, que es 2,50 el examen y 1 punto los cuestionarios. Eso es lo que se recupera, solo esta columna. Lo que obtenga el estudiante en el examen de recuperación que va a aparecer aquí, luego va a tener otra suma, obviamente, porque esto estamos viendo el promedio de las notas normales, regulares, va a obtener aquí, ¿no? Es lo mismo que ya les expliqué en la parte anterior. Bueno, ahora vamos a regresar a la parte inicial. Volver. Hemos vuelto. Vamos a revisar aquí. Carrera o programa. Ya hemos visto cómo se estructura las asignaturas regulares. Estas son las asignaturas regulares que uno sigue por primera vez o por segunda matrícula. Pero aquí vamos a mostrar, en cambio,
las asignaturas que seguimos bajo competencias específicas, donde ya no nos hemos matriculado por segunda vez, sino aquí ya es una tercera matrícula o también es una materia con 2 reprobaciones. Ponemos competencias específicas. Vamos a revisar si este estudiante ha tenido competencias específicas en el ciclo anterior o también en un ciclo más atrás. Vamos a ver. Nos aparece, automáticamente va a aparecer. Si el estudiante ha tenido una asignatura o más, les va a aparecer aquí los periodos. En este caso, tiene una asignatura en el periodo abril-agosto 2020. Vamos a ver cómo es el formato. Hacemos clic, consultamos y nos aparece una asignatura, programación de algoritmos. Miren, ustedes están viendo que esta asignatura tiene otro tipo de formato. Aquí ya no aparece, como vieron en el anterior, el consolidado del primero y del segundo bimestre. Aquí aparecen 2 aristas o 2 momentos que tiene este sistema de aprobación. Miren, CEE, primer bimestre. Esto es relacionado a las actividades que se cumplen para obtener esta calificación y tienen relación con el chat, el foro y los cuestionarios. ¿Sí? Aquí es importante aclarar. Chat, foro y cuestionarios. Este que dice validación del primer bimestre tiene relación con las tareas o el aprendizaje práctico experimental y el examen bimestral. Ahora, aquí estamos hablando del primer bimestre. Entonces, el estudiante tiene que hacer el foro, el chat y los cuestionarios del primer bimestre. Las 3 actividades van a sumar sobre 10 puntos. El chat sobre el 25%, el foro sobre el 25% y los cuestionarios le van a sumar aquí el 50%. En total, 100% es lo que se va a promediar aquí. Sobre 10 puntos. Cada actividad en el Canvas se califica sobre 10, entonces van a tener que sumar la una y la otra y de acuerdo al porcentaje que estoy diciendo en este momento. Por eso este formato es muy diferente al anterior. Validación del primer bimestre. En el primer bimestre el estudiante, como les dije, tiene que cumplir con las actividades práctico-experimental o tareas del primer bimestre y rendir el examen bimestral del primer bimestre. Ambas calificaciones tienen un porcentaje de el examen del 50% y las tareas del 50%. He ahí la diferencia con una materia regular. La nota que el estudiante obtenga de acuerdo a esos porcentajes que les estoy diciendo es esta que ha obtenido el estudiante, el promedio. En el segundo bimestre es lo mismo, las mismas 3 actividades que les mencioné, chat, foro, cuestionarios. Y aquí es las tareas y el examen bimestral o examen del segundo bimestre. Ahora, ¿cómo se obtiene esta calificación que está aquí? CEE, nota total. Aquí se suma esta nota con esta nota y se divide para 2 o el promedio de ambas, ¿no? Y eso es lo que se obtiene en este casillero. La otra, que es la validación total, esta es la suma del primer bimestre validación y esta validación bimestre 2 se promedia también y se obtiene esta calificación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que ya validé la asignatura? Como el nombre dice aquí en el encabezado, esta es la calificación que yo voy a mirar siempre. Si aquí yo tengo 7 o más, ya validé la asignatura. ¿Qué significa validar? Es que usted ya aprobó esa asignatura que tuvo 2 veces reprobadas y que se matriculó en competencias. Esa nota, esa asignatura usted ya aprobó. Solo tiene que pagar un derecho de validación y esa nota ya le van a migrar al sistema de calificación o al expediente que usted tiene en sus materias regulares. Ahora, ¿qué pasa si aquí usted tiene 7? Si tiene 7 o más, en cambio, usted puede pedir un certificado a la universidad por haber aprobado competencias específicas, que es otra cosa. Competencias específicas. Pero si tiene menos a 7, no le va a impedir que usted valide la asignatura. Esto es
para efectos de un acompañamiento en el proceso de aprobación de la asignatura. Aquí, con estas actividades que hacen ustedes, del chat, del foro y los cuestionarios, tanto del primero como del segundo, lo que hace es un acompañamiento tutorial y también de un seguimiento de aprendizajes para que usted, el objetivo final es que usted valide la asignatura. ¿Sí? Entonces, esto, si usted tiene menos de 7, no pasa nada, usted igual va a validar la asignatura. Pero si tiene 7 o más, puede pedir un certificado de haber aprobado competencias específicas, que le puede servir para su expediente o para su CV, ¿no? Para que usted lo tenga dentro de su carpeta. Pues bien, vamos a entrar, darle una mirada a esta asignatura, cómo es el detalle internamente. Aquí están viendo lo mismo que vimos en la pantalla, es 8.4, por ejemplo, es un resumen ya, y aquí es un detalle de las actividades que el estudiante tiene, tanto en el primero como en el segundo, de competencias, y aquí para validar. Entonces aquí miren, está lo que les decía, el 50% del aprendizaje práctico experimental o las tareas le valen a los estudiantes 5 puntos. Si en las tareas hay 2 tareas, 3 tareas, 4 tareas, todas esas tareas valen 5 puntos para el estudiante en total. A ustedes en el formato regular, digamos, les vale una tarea el 30%, ¿no? Entonces, en cambio, a los estudiantes en el formato de competencias específicas, esas mismas tareas que ellos están siguiendo, porque siguen en un mismo ciclo que ustedes en el formato regular, a ellos les vale 5 puntos. En cambio, en el examen, también tienen que obtener esos 5 puntos restantes. 50% más 50%, 100%. Y eso es lo que los estudiantes tienen que obtener para validar, para ya quitarse ese dolor de cabeza de la asignatura que les está impidiendo muchas veces a que sigan avanzando de forma regular en su malla. ¿Sí? Entonces, aquí, al igual que el otro formato regular, aquí está simplemente el resumen, que ustedes pueden revisarlo con mayor tranquilidad una vez que accedan a este libro de calificaciones, y se van a dar cuenta que tiene la misma estructura en este sentido. Que aquí está el de competencias, la nota total del primero, del segundo y el promedio, y lo mismo por componentes. Y en la parte de validación está, en este caso, el bimestre 1, el bimestre 2 de validación y el promedio. En esto es lo que tienen que fijarse ustedes siempre que siguen competencias, en estas notas que está aquí, en la de validación, para que les permita a ustedes aprobar esa asignatura que la tenían retrasada por haber reprobado en 2 ocasiones. Pues eso es todo con respecto a las actividades. También no olvidar fijarse aquí, fijarse siempre qué es lo que deben aprobar. Aquí les está diciendo cuáles son esas actividades que deben aprobar. Miren, aquí están en contacto con el docente que les decía, el 25% es el chat, el 25% es el foro, 50% o 5 puntos. Y el autónomo, que son los cuestionarios, es el otro 50%. Entonces ahí está los porcentajes que les mencioné. Voy a volver y regresar a la actividad anterior para mostrar una vez más. Pues solamente decirles en esta pantalla que traten, por favor, ahora que ya el día de ayer terminaron las evaluaciones del bimestre, este 9 de junio la universidad ya publica las calificaciones del primer bimestre. Allí ustedes ya van a poder acceder a través de sus carreras, asimismo, pero van a escoger ya periodo abril-agosto 2021 y les va a reflejar la nota de la columna 1. Solo esa porque todavía no estamos en el segundo bimestre. Traten de entrar asimismo a cada una de las asignaturas y verificar internamente si se ha migrado correctamente sus calificaciones. Por ejemplo, aquí ya les va a aparecer abril-agosto 2021 y la primera columna llena, ¿no? Y aquí les va a aparecer en curso porque todavía no está acreditado, todavía estamos en el primer bimestre. Entonces van a entrar a la asignatura
y van a verificar que en el primer bimestre, por ejemplo, que en el foro sí se les haya migrado la calificación, en el chat también, que los cuestionarios estén todos aquí, que les aparezca los 4, los 3, los 2 o un cuestionario que hayan rendido y que las notas que están aquí en las ponderaciones estén correctas. Eso no se olviden de revisar. El 9 de junio la universidad publica las calificaciones del primer bimestre. Posterior a esa publicación, ustedes pueden hacer alguna observación. Si es algo de migración, simplemente lo notifican a la secretaría de sus escuelas, de sus carreras o titulaciones. Y si es algo ya relacionado a la solicitud sobre un reclamo de recalificación, allí sí lo pueden hacer a partir del 10 al 16 de junio. Esas son las fechas en las que la universidad recibe las solicitudes para recalificar. Eso es todo lo que quería informarles. Espero que este video tutorial les sirva de ayuda para que ustedes despejen algunas dudas que tienen durante el proceso académico que llevan en nuestra Universidad Técnica Particular de Loja. Una buena tarde. Les pido de todo corazón que revisen bien, suscríbanse al canal para que reciban este tipo de notificaciones de procesos académicos que la universidad lleva a cabo durante lo largo de su trayectoria académica. Bienvenidos, una buena tarde.